Muy buenas noches amigos, estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite a través de VHTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y asimismo por 29 operadoras que lo repiten a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Ángel, buenas noches a nuestro público televidente. Como siempre, listo para nuestro comentario semanal. Y te quería plantear, para empezar el programa, Ángel, la encuesta de Datum que se ha hecho pública. Para medir el pulso del poder. Así es, ¿no? Y en la que, si vemos en el cuadro número 1, la señora Dina Boluarte tiene una aprobación de 5%. Y ahí se ve en el gráfico, la parte de abajo, la línea azul, cómo ha ido bajando, en una tendencia muy preocupante porque puede llegar a desaparecer. A desaparecer o ser ya parte de, como del error. El margen de error de cualquier encuesta, con un 91% de desaprobación, ¿no? Lo que hace que la señora Boluarte prácticamente tenga una desaprobación generalizada. Sí, es de todos los sectores, ayúdese por haber. Y por eso es que anda con una seguridad enorme, no da sí, la cara con francotiradores, no quiere hablar con la prensa. Pero mira tú, en la misma encuesta, no sé si vamos a ver el cuadro, pero hacía un comparativo con otros presidentes de la República y la nota más, digamos, de descenso presidencial mayor es el ocurrido en el primer gobierno de Alan García. Es verdad, pero recuerden amigos de que eso se debió a dos cosas muy significativas. En primer lugar, el fallido intento de estatización de la banca que lo enemistó con un importante sector del país y luego la pésima performance económica que llevó la inflación a 1.000.000%. Todos recordamos eso. Terrible, entonces, estos dos sucesos efectivamente explican esa caída. Pero nada de eso, mira Luciano, se ha experimentado en el tiempo de Boluarte, que por cierto a Alan le pasó eso en el último año, luego de cinco de gobierno. Aquí la señora está gobernando exactamente 1 año y medio y ya ha alcanzado el récord de la desaprobación nacional. Tremendo, ¿no? Porque ahí tenemos el cuadro, mira, que presenta cuál fue el porcentaje de aprobación en su momento más crítico, en el peor momento de cada presidente, desde el año 80, desde Fernando Belaúnde a la fecha. El más bajo que se ha presentado es el de Dina Boluarte con 5%, porque ahí está, ¿no? Fernando Belaúnde 18%, Alan García 1, 6%, Fujimori 31% en su primer gobierno, 9% en el segundo. Ya fue en el momento de la descomposición y previo a la huida. Eso es seguramente luego de la aparición de los videos y claro, estas cosas, ya ¿no? puede ser un descrédito absoluto. Sí. Valentín Paniagua, que es un brevísimo periodo, 71% fue su aprobación más baja. Toledo 7%, que está cerca a lo que tiene ahora Boluarte. Alan García en el segundo gobierno reivindica su nombre y su capacidad como presidente y termina con 22%. Ollantumala 14%, Kuczynski 17%, Vizcarra 39%, fruto pues de los bonos y la demagogia permanente de este hombre. Sí. Sagasti 28%, que llama la atención comparado con Paniagua, ¿no? Porque siempre los han juntado como los dos presidentes que ocuparon la presidencia de emergencia, ¿no? Castillo 19%, pero a Castillo le faltaba tiempo para superar a su era cuestión nomás de tiempo. Sí. Pero bueno, la señora pues ha acelerado las cosas y efectivamente. Y mira tú, decía que mientras en García hay dos sucesos que conmocionan al país entero, en el caso de ella fundamentalmente, además, bueno, es verdad que hay un pésimo gobierno, eso ya eso es absoluto y queda claro, pero es su performance, la frivolidad, el poco compromiso con el quehacer nacional, la indiferencia frente a los grandes problemas del país, la frivolidad expresada en el tema de los Rolex, las mentiras con las que quieren atusar a la población diciendo que eso es un préstamo, la pretensión absurda, ridícula de que su hermano arme un partido político, ¿no? Todas esas cosas que son más bien de su propia cosecha, que ya no tienen que ver con el colectivo gubernamental. Aburguesamiento. Sí, es un defecto completo que la hace prácticamente odiada
y rechazada por casi la totalidad del país, ¿no? Ha desarrollado una especie de síndrome de María Antonieta, ¿no? Sí, claro, está fuera de la realidad pensando en las joyas. Exactamente, creo que ese es un buen símil porque María Antonieta nunca se dio cuenta de lo que sucedía hasta que subió al cadalso y le cortaron la cabeza. Y Luis XVI tampoco, acuérdate que el día que empieza la revolución él está casando y regresa. Sí. No regresa a Versalles sin saber qué es lo que pasa, ¿no? Es increíble. Personajes, es un poco lo mismo. Personajes de esta especie son pues inconscientes, irresponsables, ignorantes, y no se dan cuenta que están metidos en un volcán. Bueno, y creo que la encuesta podemos pasar a un régimen absolutista, ¿no? Al antiguo régimen francés, pero no a una revolucionaria de la izquierda peruana del siglo XXI, ¿no? Que es una vergüenza. Sí, pues ese símil con María Antonieta, la reina de Francia que murió guillotinada, creo que es un ejemplo. No sé si va a ser hasta ahí nomás llega el símil o posteriormente. Esperemos que no. Porque mira, falta todavía más de un año y medio, casi 2 años. Entonces ese 5% puede palidecer más aún. Con lo cual ya no sé qué va a pasar, ya va a ser puro error, la encuesta va a salir negativa, ya no va a aparecer en la encuesta simplemente. Así es, ¿no? Y bueno, y tenemos otros datos en el cuadro número 4, si lo pueden poner por favor, ¿no? Alejandro Soto, presidente del Congreso, tiene una desaprobación de 75%. Ahí lo tiene. Bueno, eso se lo han ganado también a pulso, ¿no? Y una aprobación que apenas llega al 10%. Y Adrián Sen, el presidente del Consejo de Ministros, está cerca a su jefa, la presidenta, ¿no? Con 72% de desaprobación y un 8% de aprobación. Sí, no sé si, un récord también para no sé si hay un cuadro que es bien sorprendente para un análisis, que es a quién la gente considera con más poder. No sé si está, aquí tenemos ese cuadro. No está, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo he visto en otro, pero es interesante porque por primera vez en la historia del Perú, el gobierno y el presidente de la República no es la institución que la gente visualiza con mayor fuerza y poder. Esta vez es el Congreso, está el Poder Judicial, y creo que en cuarto o quinto lugar está el gobierno de Boluarte. O sea, lo cual eso ya es terrible porque es un gobierno prácticamente frágil, además que no tiene respeto de nadie. Eso es peligrosísimo, ¿no? Eso es peligrosísimo. Que la gente no respeta al gobierno, no lo quiere, nadie, ¿no? Porque al menos si tuviera una parte de la sociedad que lo apoye sería lo normal, ¿no? Lo mismo pasa con Juan José Santibáñez, recién estrenado ministro del Interior, que solamente tiene una aprobación de 22 y una desaprobación de 65. Sí, pues. Y el ministro de Economía, con una desaprobación de 67 y una aprobación de 14%. Entonces, curiosamente, los ministros están un poco mejor que la presidente, ¿no? Que es la fuente de legitimidad de la presidenta de todos ellos, pero en fin, se ha invertido la pirámide, pues, ¿no? Sí, se ha puesto de cabeza. Mira, bueno, volvamos al Congreso, ya que has tocado al señor Soto, sí, que por cierto estamos ya a 1 mes, 2 meses máximo de la nueva elección de la mesa directiva y eso va a marcar seguramente el futuro del país en cuanto a la propia señora Boluarte, pero eso lo vamos a analizar en un próximo programa. Lo que yo sí creo importante es analizar esta grita que los caíres han armado por 2 cosas. La primera de ellas tiene que ver con la decisión del Congreso de aprobar un proyecto que ha presentado que se ha presentado ahí relativo a sustituir a la Junta Nacional de Justicia por una escuela de la magistratura, ¿no? La congresista Chaiz ha sido la que ha formulado el proyecto, lo ha presentado y por mayoría se ha aprobado el proyecto. O sea, estamos muy, pero muy lejos de que eso se convierta en una reforma constitucional, que como todo el mundo sabe, se requiere 2 legislaturas espaciadas y además se requiere 2/3 del número legal de votos, o sea, 87 votos, que es muy difícil de alcanzar. Entonces, toda la grita que se ha armado me parece exagerada, pero además hipócrita, y eso es lo que yo quería comentar contigo, Luciano, porque esta misma gente que hoy se rasga las vestiduras, inclusive han tocado las puertas al sistema internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Washington se ha pronunciado, ¿cómo es posible que los quieran tocar a estos señores? Hace 4 o 5 años, acuérdense ustedes amigos, 2018-2019, el lagarto Vizcarra, de modo impositivo y chantajeando al Congreso, liquidó
al organismo constitucional que elegía jueces y fiscales, que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Los acusó de ser corruptos y chau. Y ahí nació la famosa Junta Nacional de Justicia, casi premunida y presionada por el señor Vizcarra, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, entonces mira tú cómo son los comportamientos antes y después. Ahora hablan del golpe congresal, ¿no? Todo es golpe de Estado ahora, ¿no? Es un golpe congresal, están diciendo, el primero que el Congreso tiene la atribución. La vez pasada... Es el único facultado para hacer este... Claro, es la competencia. El Congreso puede cambiar las normas, las leyes, puede cambiar, crear o deshacer organismos del Estado y puede inclusive reformar la Constitución parcialmente. Tiene un poder constituyente derivado. Como ya lo ha hecho. Como lo hizo el año 2019 con la Junta Nacional de Justicia, que por cierto ha tenido una performance terrible, peor que la del Consejo, porque ha hipotecado la independencia y el proceso de selección de jueces a los intereses del poder político en ese tiempo de Lagarto Vizcarra, y hoy sin duda es una fuente de poder de los caviares, como veremos creo ya en la segunda parte de este programa. Ahí, como recordarán bien nuestros amigos televidentes, sacaron la banderita esta de los cuellos blancos. Sí. Y con esos cuellos blancos como pretexto se hizo de todo, ¿no? Y tenían al Congreso de rodillas frente a un Vizcarra empoderado, con un porcentaje grande de aprobación, y que nos metió también de contrabando ese referéndum del sí, 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 no. Sí, ¿no? Que fue un truco en última instancia. Un truco en última instancia que ahora se está revirtiendo con la creación del Senado y algunos temas que en ese caso, con la manipulación del Lagarto, no se llegaron a aprobar o sí se aprobaron de una manera que se está cambiando con el tiempo. No, y la gente también dice, Ángel, perdona que para terminar este bloque, dicen, no, ¿cómo es posible que hagan la bicameralidad si ya hemos votado un referéndum? Pero también es legítimo, perfectamente. Totalmente, posible, no. Este es un país que se mueve a través de instituciones y el Parlamento representa a la nación. Y el plebiscito no es una alternativa que descalifica al voto. No hay una jerarquía ahí. Es un grave error de los caviares que, bueno, lo utilizan como ya sabemos. Bueno, llegamos al final de la primera parte. Volvemos en unos instantes luego de los mensajes comerciales. Muy bien. Muy bien, estamos de regreso y Ángel, nos quedaron un par de temas de la encuesta que te quería proponer, ¿no? Se ha preguntado a la gente qué opina sobre la reelección inmediata por un periodo de alcaldes, gobernadores regionales y provinciales, ¿no? Esto es un tema que hace tiempo se veía venir, ¿no? Y me ha sorprendido porque el 52% está de acuerdo. No, pero es que es verdad. Y el 45% en desacuerdo. Mira, este es un tema que fue la majadería política del momento, de eliminarlo. El Congreso pues se zurró porque los congresistas son enemigos a veces de los alcaldes, de los gobernadores. Y fue una forma de fastidiar. Y mira tú, yo creo que el régimen debiera ser un régimen en el cual, primero que recordemos nosotros, hay que recordar que hasta antes de estas reformas que se realizaron hace años, los regidores, los alcaldes, podían reelegirse indefinidamente. Claro. Esta norma tiene como propósito, recoge esa tradición que se da en los gobiernos subnacionales, pero los limita a un año, como el paso del presidente de la República. Y me parece bien, para evitar una entronización, incluso en el caso de que sean pues alcaldes excepcionales, gobernadores muy buenos, no es correcto ni positivo que alguien ejerza un gobierno paternal, así sea positivo, sino que la democracia implica fluidez, alternativas y nuevos rostros. Entonces, permitir una reelección por una vez, como sucede en Estados Unidos, exactamente, ¿no? Una sola vez y punto, a mí me parece y después una de un norma descanso positiva. Puede volver en el sí, futuro. Claro, después de un descanso puede volver, pero ya pasó un periodo, para evitar pues que se produzca de todos modos la tentación de usar los recursos que manejan alcaldes y gobernadores en beneficio de una probable y perpetua reelección. Lo que sí es verdad también al respecto, Ángel, es que un periodo de 4 años es muy breve para hacer obras importantes. Sí, es cierto. ¿No? Entonces los alcaldes se dedican a cosas pequeñas porque saben que no les va a dar el tiempo. Aparte que el primer año es un año de estudio. El primer año se pasa rápido mientras se ordena la casa, digamos, y se aprende el manejo de la municipalidad. Y
en 3 años que quedan no se puede hacer grandes obras, ¿no? Entonces los alcaldes quieren dejar alguna huella, hacen cosas mucho más pequeñas, pero ya si aspiran a 8 años, sí se puede esperar. Pero además hay una cosa, esos 8 años no son obligatorios, sino pasa por una consulta a la población de la localidad o de la región, que es la que tiene la última palabra. Si consideran que el personaje ha cumplido, que su primer periodo es aceptable o bueno, le dará la confianza para que tenga una segunda etapa, que ya no se va a volver a repetir, sino con un periodo intermedio. De ese punto de vista, yo coincido con el sentimiento de la gente que está a favor de esta medida. Un 52% a favor. Y la otra pregunta era sobre el tema de los movimientos regionales, que se ha aprobado en primera votación en el Congreso, su eliminación en la participación de los comicios electorales, ¿no? Es decir, esta proliferación de movimientos regionales que a veces representan cacicazgos locales o el dueño de la radio, ese tipo de cosas, y que en realidad no son positivos para el afianzamiento de buenos partidos políticos sólidos nacionales. Sin embargo, Ángel, el 61% se ha manifestado en desacuerdo y apenas el 32% de acuerdo. Bueno, porque esa es una cosa que, mira tú, no la aprobaron en la comisión, sino fue un añadido que hizo la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Moyano, y lo sacó un poco de la manga. Entonces, ese método de introducir a última hora temas tiene su precio, tiene su pago, y ahí está la cuestión. Aparte que no se ha explicado lo suficiente, pero yo estoy totalmente de acuerdo con la medida por lo siguiente, porque se dice que esto es un atentado contra las regiones. Mentira. Cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos puede formar un partido político en cualquier parte del país. Y la prueba palmaria es que el señor Cerrón en Junín, ¿no?, formó el partido Perú Libre, que es un partido nacional. El señor Acuña lo hizo lo propio en el norte, y en otra época la democracia cristiana nació en Arequipa. O sea, ¿qué impide que un grupo de ciudadanos en estos lugares, ¿no?, que no tienen nada que ver con Lima? El Partido Nacional no pasa por Lima necesariamente, no, claro. Eso hay que decirlo con todas sus letras, puedan formar un partido político nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que quien asume un cargo dentro del Estado, así sea a nivel municipal, tiene que tener una visión de conjunto, tiene que tener un proyecto de país, tiene que tener una visión nacional, porque los problemas de este país no se arreglan solamente a nivel local o regional, sino requieren de una visión de conjunto. Entonces, la forma que un Estado descentralizado garantiza la unidad es que estos cuadros que ocupan estos niveles descentralizados del Estado a nivel territorial tengan un grado de unidad por el partido político. Imagínate tú, Estados Unidos, que tiene más de 50 estados. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos hubiera movimientos regionales o estatales? Claro. Se destruye. Estados Unidos no sería el país grande y fuerte que es. O sea, es un país federal, pero la unidad la marcan los partidos políticos. Las grandes democracias tienden a tener 3 partidos, digamos, representativos, y algunos más pequeños, pero no esta situación que había más de 200. Pero además, no solamente, sino que en Estados Unidos, en el Perú no, pero en Estados Unidos la tradición es que buena parte de los presidentes han sido gobernadores exitosos en diferentes lugares. ¿Sí o no? O sea que no hay ninguna incompatibilidad, pues, que nos afecta el qué derecho. Y así hacen carrera dentro del partido también. Se hace carrera, pues. Y mira, no es lo mismo armar un partido político, que es una tarea gigantesca, que hacer un movimiento regional informal, que después aparece y desaparece, que no da cuenta a nadie, y que finalmente ni siquiera permite hacer un registro. Porque a mí me gustaría ser el gobernador de Puno del partido A es un desgraciado o es un buen representante. Claro. No se puede decir. Y hay que ver la cantidad de gobernadores regionales de estos movimientos que han terminado presos. Es infinito. ¿No? Por decenas. Por supuesto, y los grados de corrupción son absolutos, y ni siquiera se le puede imputar a uno de los partidos nacionales. Claro. Oye, mira, ¿a quién estás poniendo tú en Amazonas? No responden a nadie. A nadie responden. Pues entonces creo que es una buena medida, a pesar de lo que dice la encuesta. Sí, Ángel, y hablando de estas reformas, que ya no está en la encuesta, pero sí es un tema que está en el debate de estos días, tenemos la situación de la Junta Nacional de Justicia y su cambio por la Academia de la Magistratura. Bueno, sí, eso lo hemos visto, que eso ya está claro. No, pero el otro tema que tenemos que ver es el asunto de la lesa humanidad. Ahí quería, sí, se me ha ya hemos tratado. El tema de lesa humanidad es el siguiente, de que, mira, el Perú suscribe el pacto
que se incorpora al Pacto de Roma en julio del año 2022 y a partir del año siguiente, el año 2003, ¿no?, esta norma entra en vigor. O sea, hasta ese momento en el Código Penal, en la legislación penal del Perú, no existían los delitos de lesa humanidad. Habían los delitos o los crímenes, asesinatos, todo lo que tú quieras, pero no había este tipo de delito que tiene unas características propias. Mira tú, es un principio de un Estado democrático de derecho que los ciudadanos no podemos ser penalizados, sancionados o encarcelados por hechos que en el momento en que se dieron no eran delitos. Eso lo dice el artículo 2, inciso 24, apartado de la Constitución Política. Es una de las primeras cosas que aprende un estudiante de Derecho. Es uno de los temas elementales. O sea, la norma penal no es retroactiva, salvo que beneficie. O sea, cuando es en beneficio de la persona, beneficio del reo. Del reo, ahí sí, pero no para perjudicarlo. Entonces, los actos que se cometieron, que además tampoco creo yo que sean de lesa humanidad porque se cometieron contra una banda terrorista que asoló el país y que efectivamente pueden haber habido excesos, pero para eso está la legislación penal, que tiene un conjunto de tipos, con lo cual mucha gente ha ido muchos años a la cárcel, sin necesidad de que exista el delito de lesa humanidad. Además tienen agravantes. Claro, lo que pasa es que el delito de lesa humanidad tiene algunas cosas que si te lo califican como tal, no procede los indultos, por ejemplo, no hay ningún tipo de beneficio de remisión de la pena. Eso fundamentalmente, porque mira, en cuanto a penas son más o menos iguales, pero es injusto pues de que a personas se las quiera penalizar por delitos que en el momento no eran delitos. O sea, en los años 80, 90, la lucha contra el terror generó algunas acciones militares que pueden ser excesivas, pero no había el delito de lesa humanidad. Y entonces, ¿cómo le pueden aplicar un delito inexistente a una situación que se produjo antes del año 2002-2003 en que entra en vigor estos tratados? Es una aberración, pues, ¿no? Sin embargo... Porque el derecho lo que hace es perseguir la realidad e ir adaptándose a los nuevos delitos que surgen. Claro, ¿no? Sin Pero embargo, no para atrás. Los caviares, en forma descosida, han hecho una grita internacional, otra vez la comisión... Están mintiendo groseramente diciendo que esto es una amnistía, genera impunidad. Falso de toda falsedad, no se trata de eso. No hay ningún tipo de... Porque la persona que cometió algún delito contra la vida ha sido sancionada, pero ha sido sancionada de acuerdo a las normas existentes en su momento, que le han dado duras penas. Al señor, por ejemplo, a Fujimori, las condenas no son por delito de lesa humanidad. O sea, si bien se menciona a la hora de aplicar el mandato de culpabilidad, no establece, por eso que ha podido ser indultado. San Martín lo ha dicho en varias entrevistas. Lo ha dicho, pues, que es un juez de ellos, además. Claro. Entonces, esta es una mentira de los caviares para desinformar a la gente y generar una situación totalmente correcta. Y veo algunos canales tontamente que han invitado a algunos procuradores y fulanos que no tienen descaro para mentir. Porque ¿cómo podemos nosotros aceptar que se viole este principio del derecho penal moderno y democrático de que la ley penal no puede tener efectos hacia atrás, ¿no? Sino a uno lo condenan, lo juzgan, lo procesan con las normas penales vigentes? No hay forma, Ángel, que estos entrevistados que tú mencionas no lo sepan. No hay forma. Sí, pues. Saben lo que están haciendo y están mintiendo. Es la hipocresía de los caviares, como en el caso de la Junta, de que ahora sí quieren defender a la Junta, dicen que eso es un golpe de Estado, que es una intromisión, y no dijeron lo propio, se cayeron la boca y aplaudieron a Lagarto Vizcarra cuando cerró el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es un comportamiento permanente de los caviares, que cuando les conviene algo, sí, y cuando no les conviene, no. Siendo lo mismo. Mira, y esta es una norma que le ha explicado Rospigliosi. Hay muchos militares que ya tienen 80, casi 90 años, ¿ya? Ya han cumplido sus penas y todo lo demás, y la verdad, pues, ya están en las últimas, y con un mínimo de humanidad deben salir. Y no pueden salir justamente porque les han aplicado jueces y fiscales que no deben aplicar, que yo creo que han prevaricado, porque otra vez digo, ¿cómo la Constitución dice que no se puede aplicar sanciones que no están contempladas en las leyes que establece el delito correspondiente?
O sea, te han juzgado con normas de otra época que en el momento no existían. Terrible, y eso ¿no? es inaceptable desde todo el punto de vista de la razón. Entonces, ojalá que esta norma se apruebe y adelante. Y aquí nadie nos puede decir nada que no estamos actuando dentro del marco de la democracia, del respeto y las mejores tradiciones del derecho penal. Así es, perfecto, Ángel. Bueno, nuevamente vamos a una pausa comercial y regresamos. Listo. Muy bien, estamos de regreso y hay un tema que ha estado toda la semana pasada y esta semana en el debate político, preocupación en las casas y en general, Ángel, porque es un tema de seguridad y que pone en riesgo la vida de mucha gente. ¿Qué es lo que sucedió en el aeropuerto Jorge Chávez cuando hubo esta falla en la iluminación de la pista principal del aeropuerto, que ocasionó un caos de varios días por el retraso de los vuelos, la gente que no podía venir, otros que no podían salir, y que lo más serio está en el fondo de la situación y en el por qué hemos llegado a este punto? Para hablar de estos temas nos acompaña Juan Díaz, que es un experto en materia de temas aeronáuticos, en temas de vuelos y de aeropuertos, para tratar de comprender un poco más lo que ha pasado con el aeropuerto Jorge Chávez. Sí, porque yo antes de darle la palabra a nuestro invitado, decir que el tema de Corpa recién está saliendo a luz. Si no hubiera sido por esta falla que el ministro estúpidamente dijo que es un hecho fortuito. Hecho fortuito, tú sabes que en derecho es una forma de decir los actos de Dios. Y el fuerza mayor es las causas por el príncipe, ¿no? el monarca. Bueno, pues, o sea, que lo que ha pasado no es una decisión de Dios, porque ahí no hay nada que hacer, los hombres no tienen la culpa. No, aquí es una negligencia sostenida por falta de mantenimiento y el tema ha puesto a luz un debate que yo creo que debe dar, y a mí me preocupa que esto no haya alcanzado todavía la profundidad del caso, ¿no? Es mucho más allá de las luces, porque el tema del aeropuerto es fundamental para cualquier estado que se precie de ser tal, para su desarrollo, su interconexión y sobre todo para la seguridad de vuelo de los pasajeros, de nosotros los usuarios. Así es. Entonces es un asunto de suma importancia. Y ¿sabes qué? Es un tema que nos saca ya del debate político judicializado al máximo, ¿te das cuenta? Y entramos a aquello que le interesa a la gente. Ahora sí. Sí, Juan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Un primer tema para ir entrando en materia como especialista en la materia, partamos de lo que acaba de explicar Ángel, ¿no? Sí. ¿Qué cosa finalmente es lo que ha pasado y por qué estamos en esta situación? Una pregunta principal y genérica. Muchas gracias por la invitación. Me permito presentarme para poder emitir opiniones al respecto como el representante legal de la empresa Elipersac, que es una empresa especializada en certificación de equipos de navegación aérea, de procedimientos de comunicaciones y procedimientos de aproximación y salida de pistas de aterrizajes, para lo cual contamos con el soporte de una empresa británica, Flight Calibration Service, que es una empresa de primer nivel que goza de las más altas calificaciones en el Reino Unido, y con FRAX de Francia. FRAX es una oficina de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Francia, la cual se ha especializado últimamente para hacer todo lo que son certificaciones de equipos de navegación aérea con drones, que es un tema totalmente innovador y que por primera vez estamos trayéndolo al país. El tema de lo acontecido en el aeropuerto Jorge Chávez es un tema netamente técnico, es un tema muy objetivo, porque en aviación todo está escrito. La aviación no es una cuestión de opiniones o interpretaciones de carácter personal, sean acertadas o no acertadas. En aviación no podemos, los que estamos en esta industria, manejarla si no es en base a normas. Y las normas son mandatorias y las normas son las que nos dicen cómo emplear los sistemas, los medios, tanto humanos como técnicos o equipos, de manera tal de que podamos tener seguridad, que es la principal palabra en aviación. Lo que ha acontecido
está basado justamente en una cuestión de cumplimiento o no cumplimiento de normas. Yo lo que voy a referirme es a lo que objetivamente está en conocimiento a través de los medios de prensa, que es lo que podemos realizar, y posteriormente darle una opinión ya en detalle. Lo primero que me quiero referir es a que lamentablemente sí en esta oportunidad ha trascendido la situación más allá de nuestras fronteras, porque la IATA, que como sabemos es la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, ha emitido opiniones en las cuales ha cuestionado muchísimo la seguridad del país. Y eso hace daño. Claro. Hace daño en todo sentido, hace daño al turismo, al transporte aéreo, hace daño a la imagen del país como un país que se supone, se entiende que cumple las normas. Juan, quería te interrumpo para decirte lo siguiente. O sea, tú estás señalando, esto es bien importante, que lo que ha pasado en Corpac es un problema de incumplimiento de la normativa internacional sobre la navegación aérea. Eso es lo que está pasando. O sea, Corpac y los aeropuertos, LAP y todo lo que tienen que ver, no estarían cumpliendo con la normativa que regula justamente la prestación de este servicio. Yo lo que voy a referirme es qué cosa es lo que dicen las normas, lo cual va a permitir deducir qué cosa es lo que ha sucedido en Corpac. ¿Qué responsabilidad hay detrás de todo esto? La responsabilidad es, lo primero que quiero referirme es a lo que dice la Ley de Aeronáutica Civil. La Ley de Aeronáutica Civil es la matriz de la aviación en el país, como en todos los países. La Ley de Aeronáutica Civil establece que la máxima autoridad para todos los temas de la industria es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene toda la autoridad para poder ejercer todo tipo de fiscalización en el momento, lugar y hora que lo consideren conveniente y en todas las actividades que se realicen, tanto aéreas como terrestres referidas al mismo. Por lo tanto, ella es la responsable y la llamada a emitir las opiniones en toda esta materia. He visto que el ministro de Transportes, con toda la preocupación que obviamente le genera esta situación, emite opiniones, tiene criterios al respecto, con el derecho que puede tener, pero quien principalmente debe emitir opiniones, porque es la voz autorizada, es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ajá. Ella es la responsable de ver... Son los técnicos. ¿Por qué? Porque la Ley de Aeronáutica Civil deriva todo su control en lo que se llaman las regulaciones aeronáuticas del Perú, que son las RAPs. Las RAPs que existen para diferentes actividades de la industria, por ejemplo, hablan sobre lo que es certificación de aeródromos, certificación de operaciones aéreas, certificación de equipos de navegación aérea. Entonces, ella es a la que hay que referirse para poder opinar al respecto. Yo voy a hacer referencia únicamente de la ley a lo que dice el artículo 75 del personal de aeródromos públicos y privados. El aeropuerto Jorge Chávez es un aeródromo público. Dice, en todo aeródromo público existe un responsable quien será la máxima autoridad en lo que respecta a su dirección y régimen interno. La reglamentación respectiva determinará los requisitos necesarios para desempeñarse en el cargo, así como las facultades y obligaciones del responsable y del personal aeronáutico que se desempeña en los aeródromos públicos. En los aeródromos públicos debe haber un responsable, pudiendo dicha función estar a cargo del propietario o explotador del aeródromo, o de otra persona designada para esto, conforme a los requisitos que establezca la Dirección General de Aeronáutica Civil. He hecho resaltar lo que es explotador, porque la condición en la que se encuentra LAP, mediante la concesión otorgada por un periodo determinado de 30 o 40 años, tengo entendido, el Estado peruano, la convierte en explotador del aeródromo. Claro. Y al convertirla en explotador del aeródromo, queda ella inmersa, queda incluida dentro del cumplimiento de regulaciones al respecto. Entonces, trayendo esto a la situación actual,
podemos nosotros concluir de que si ellos son los explotadores del aeródromo, ellos son los explotadores de medio aeródromo, 3/4, son explotadores de todo el aeródromo. Todo el aeródromo está, que se lo dieron desde el año 2000, está compuesto por el aeródromo antiguo, el que estamos empleando actualmente con la pista antigua, y el aeródromo nuevo con la pista nueva y la torre nueva. No es que yo veo hasta acá y no veo más allá, es todo la concesión es por toda la explotación. Entonces, llevado esto, encontramos de que acá hay dos aspectos que se tienen que separar muy puntualmente para poder analizar lo que se tiene entendido y que tengo entendido por las notas de prensa o unidades de investigación o consultas que han hecho al respecto. Juan, si nos permites, vamos a hacer una pausa porque nos toca el corte comercial. Encantado. Y de ahí volvemos sobre el tema. Encantado. Pero queda claro que el AP tiene aquí también su cuota No, de responsabilidad, acá porque él es el órgano que administra y explota el aeropuerto. Y no aparece, además no aparece. Es un tema de Corpa. Ellos han debido exigir a Corpa que cumpla las cosas que no Yo no lo puedo decir cumplió. porque lo tengo acá el documento, pero el Estado, en una resolución que sacó 3 días antes de la inauguración de la pista nueva, el 4 de abril del año pasado, sacó una resolución en la que nombraba explotador del aeródromo Jorge Chávez al AP. Claro. Bueno, está clarísimo. Está clarísimo, eso está claro. Bueno, vamos Vamos al corte y volvemos en unos instantes, amigos. Bueno, antes de la pausa salió el tema de la responsabilidad de la empresa explotadora del aeropuerto de acuerdo a la norma que nuestro invitado Juan Díaz, experto en temas aeronáuticos, estaba exponiendo. Volvamos a ese tema que parece que destapa un aspecto que nadie conocía, ¿no? Porque hasta el momento incluso los medios de comunicación han dicho es responsabilidad de Corpa, como que el LAP no tiene nada que ver en el tema. Sí, además sería bueno que precises que un aeropuerto es la conjunción de dos sectores, dos áreas, es una composición de dos elementos que se pueden diferenciar y tratar de modo distinto. Lo tengo claro. A ver, efectivamente, lo que el Estado peruano ha concesionado, en este caso a LAP para el aeropuerto Jorge Chávez y a otra serie de aeropuertos, porque hay toda una cantidad de aeropuertos de provincias que están concesionados a empresas explotadoras. Lo que ha concesionado el Estado peruano es todo lo que es competencia relacionado a infraestructura terrestre, que incluye pistas, incluye cualquier mejora que se pueda hacer, como el caso de construir una torre nueva, como se ha hecho en el Jorge Chávez. En aeropuertos de provincia no se ha construido ni pistas ni torres nuevas, han tomado ellos lo que corresponde a la parte de infraestructura terrestre. Y también maneja el tránsito de pasajeros, todas esas cosas, por supuesto. Todo lo relacionado, que tiene que ver con el aeropuerto, en la parte de infraestructura. Ese es un tema. El otro aspecto es el aspecto del sistema de control de navegación aérea. Eso no se concesiona, eso no se puede concesionar. El Estado peruano y casi todos los países tienen considerado a los sistemas de navegación aérea como activos críticos. Eso está clasificado por el Estado. De tal manera de que todo el empleo de los sistemas de control de navegación aérea, vale decir del tráfico aéreo, tanto el que circula para aproximaciones y salidas de nuestros aeropuertos, o los que sobrevuelan el país, porque también lo sobrevuelan muchas líneas aéreas, tienen que estar bajo el manejo del Estado. ¿Y cómo lo ejerce eso el Estado? A través de Corpac. Corpac, la principal función que tiene es la de administrar el control de navegación aérea, para lo cual emplea una serie de equipos de alta sofisticación, con personal altamente capacitado. Dicho sea de paso, toma muchos años llegar a obtener las experiencias para poder controlar estos sistemas de control de navegación aérea y cumpliendo procedimientos que están establecidos en las regulaciones aeronáuticas, como decía hace un momento. Entonces hay que saber, hay que diferenciar lo que es el aspecto de lo que le compete al AP y lo que les compete a Corpac. A Corpac lo que le compete es tener un sistema de control de navegación aérea eficiente, con equipos apropiados y con personal altamente calificado para la seguridad de la navegación aérea. Así es.
son dos tareas diferentes. O sea, la parte del negocio, digamos así, de pasajeros, ¿no? Eso puede ser concesionado, privatizado. Bueno, la concesión es una forma indirecta de privatizar, pero lo que no puede ser privatizado es el manejo del sistema control de la navegación aérea. El control de la navegación aérea está regulado por la RAP 310, que es la RAP que controla todo lo que son los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas. Y acá está establecido todo lo que tiene que hacerse para poder, controlar en forma efectiva. Esto es totalmente Corpac. Y el tema de la infraestructura está regulado por la RAP 139, que es certificación de aeródromos, y por la RAP 314, que es diseño y operaciones de aeródromos. Acá está escrito todo. Esto es lo que tiene que seguirse en la parte de infraestructura LAP para poder cumplir en la parte infraestructura y Corpac en la parte de navegación aérea esta regulación. Y debemos entender que el nuevo aeropuerto está sometido a estas pautas y tiene que funcionar tal cual. ¿Cómo vamos en eso? Todos. En lo que es certificación, si hablemos inicialmente de lo que es la parte de infraestructura, que es LAP. LAP tiene que, para poder operar la nueva pista y la nueva torre, tiene que pasar por un proceso de certificación de aeródromos, como dice la RAP 139. El proceso de certificación de aeródromos dice muy claramente... ¿Qué cosa es RAP? Regulación Aeronáutica del Perú. Okay. Sí, son las normas de la Ley de Aeronáutica Civil. La Ley de Aeronáutica sí lo menciona, dice, capítulo B, certificación de aeródromos, proceso de certificación. El proceso de certificación comprende una serie, la presolicitud, expresión de interés, la solicitud formal de certificación del aeródromo, evaluación de la documentación presentada en la solicitud formal, evaluación de las instalaciones de equipo y servicios de aeródromo, cancelación del proceso de certificación, aceptación de las condiciones de operación, otorgamiento de un certificado de operación y servicios aeroportuarios. Ajá. Esto es en donde concluye cuando se obtiene la certificación. Y entonces lo que podemos decir a la luz de la lectura de eso es que si el día de hoy LAP no está operando la nueva torre y la nueva pista, es porque no ha cumplido con la certificación correspondiente. Porque aún no ha obtenido, debe estar en proceso. Pero mira cuánto tiempo. No ha obtenido todavía la certificación que se obtiene mediante una resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso no tiene. Lo que tiene el LAP es una resolución de reconocimiento de autorización de funcionamiento, que es por medio de la cual le reconocen de que ha construido una pista, ha construido una torre, está con un proceso de implementación de un nuevo terminal. Pero el proceso de certificación de aeródromo no, porque no existe todavía. Pero mira, qué gracioso, porque en abril del año pasado, ¿correcto? La señora Boluarte, entre bombos y platillos, inauguró la nueva pista, la nueva torre, y no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y no se haya logrado la certificación correspondiente. Que más que la tiene que dar la propia Corpac, ¿no? De acuerdo. O la entidad, la entidad que se contrata para ese fin. Corpac ¿Cómo es la certificación? Corpac no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correcto. Es la única autoridad con capacidad de entregar las resoluciones que autorizan los funcionamientos de la nueva pista y la nueva torre. Ese es un proceso que se viene desarrollando, pero las evidencias que se conocen públicamente y a través de la prensa han demostrado pues que lamentablemente es imposible, porque si tan solo vemos el problema que ha habido con los vidrios de la torre la torre nueva, eso es un tema que llama poderosísimamente la atención, porque yo, Estado peruano, le concedo a una empresa experta en administración y explotación de aeródromos en Europa y en muchas partes del mundo, y resulta que a la hora que le va a poner el sistema de vidrios no era el apropiado. ¿Y qué ha traído eso? Desde julio del año pasado que se descubre, dicen que en septiembre van a estar instalados, dicho sea de paso, previa aprobación de la OASI, porque el Estado ha dicho, yo no voy a hacer nada mientras la OASI
que tiene convenio de asistencia con el Estado peruano, me certifique que esos vidrios son los apropiados. Entonces, tenemos 1.5 años vamos a tener de demora en la implementación y operación de la nueva torre, porque de la nueva torre y la nueva pista, porque simplemente no solamente no está certificado, que ya lo he comentado, claro, porque no está también, cumpliendo, pues la certificación es cumplir condiciones que no se han cumplido. Entre ellas el tema del vidrio, que distorsiona la visión y de noche genera un reflejo que ciega todo. Pues, es que no la pregunta es, entonces, ¿qué sucedió con esta concesión? Yo como experto, porque es muy raro que haga una cosa así, me pregunto, ¿qué sucedió con esta concesión? Yo he traído a un experto donde hace 24 años que está administrando y explotando el aeropuerto, o el aeródromo Jorge Chávez, el aeropuerto Jorge Chávez, y a la hora que le digo, ok, vamos adelante con lo más importante que es una torre nueva, una pista nueva para ponernos a la altura de los mejores aeropuertos, resulta que me pone el primer vidrio o el primer grupo de vidrios y no funcionan. Es Entonces, increíble. ¿a quién contraté? Entonces, eso ha ocasionado un perjuicio al Estado, porque vamos a suponer que Corpac hubiera estado lista LAP hubiera estado lista para certificar el aeródromo y la DGAC lista para otorgar la resolución, pero le he dicho, un momentito, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo los vidrios. ¿Y cuándo van a estar? En septiembre. Es increíble, pues. Entonces, acá pues hay un cuestionamiento realmente que hay que partir por los verdaderos enunciados. Bien. Y respecto ya a los sistemas de navegación yo aérea, quería preguntarte, es un tema de Corpac. así en forma de telégrafo, así, de telegrama, que tú puedas explicar cuál es el problema de la certificación de los equipos de los radares, los equipos de la navegación aérea. Bueno, según ha salido publicado en la prensa y notas periodísticas o notas de prensa el día de ayer, cuestionan al sistema de control de navegación aérea, que es el sistema ERCON 2100, según he podido apreciar. Los sistemas de navegación aérea son sistemas que, de acuerdo a la RAP 310, que es la que norma toda esta situación, son sistemas que manifiesta que para poder ser operados tienen que contar con garantía durante toda su vida útil por el proveedor, y que inclusive no solamente es una garantía de que dé fiabilidad al sistema, porque ese sistema son los que los usan los controladores aéreos para manejarnos el tráfico. Tenemos que poner en manos de controladores aéreos sistemas que estén garantizados, y también ante cualquier deficiencia que tenga es el proveedor, el fabricante, el que tiene que solucionar el problema. Reparar, mantener. Entonces, eso está establecido en la RAP, y eso es lo que entiendo que hay algún cuestionamiento al respecto, según lo que ha salido en la prensa publicada ayer. Bueno, nos hemos quedado cortos, en verdad, ¿no? Sí, porque sí, es un tema para seguir desarrollando, porque este es un tema que tendría que ver ya no con que se apaguen las luces, sino con la propia seguridad de todos nosotros. Muy preocupante. Es muy preocupante, porque si esos equipos no están certificados y el proveedor no considera que su contrato sea roto por distintas razones, porque le han metido mano, etcétera, y eso está hace 1 año y medio sin que cumpla con eso, entonces estamos ante un problema gravísimo, pues, gravísimo, cuyas consecuencias ustedes, amigos, pueden imaginar. Bueno, eso es todo, llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos a todos la sintonía y nos despedimos hasta el próximo lunes. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, será hasta el próximo lunes como siempre. Buenas noches.